Dios los bendiga, hermanos. Gloria sea al Señor, amén, hermanos. El Señor es bueno, hermanos, y es una bendición estar alabando al que vive y reina, hermanos. Hermanos, les pido en el amor del Señor, hermanos, si me acompañan a hacer una oración, hermanos. Les pido que oren por la palabra, hermanos, por mi vida, que el Señor tenga misericordia, hermanos, y que el Señor sea glorificado en esta tarde, amén, hermanos. Amantísimo Señor, bendito Dios y Padre. Señor, te damos gracias, Señor, por tus misericordias, por tu amor hacia nuestras vidas, Señor, por tu paciencia, Señor. Mira, Señor, que en esta tarde nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Pero primeramente, Señor, yo te quiero rogar, Señor, que tengas misericordia de mi vida, Señor. Señor, tú que escudriñas la mente y el corazón de los hombres, Señor. Yo te ruego, Señor, que limpies mi vida delante de tu presencia en esta tarde, Señor. Pero principalmente, Señor, mi Dios, que limpies mi corazón, Padre eterno. Yo te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos que no pudieron venir el día de hoy, Señor. Que tú bendigas sus vidas donde quiera que ellos se encuentren, Señor. Que tú los fortalezcas y que tú derrames bendición sobre sus vidas, Señor. Asimismo, Señor, también te queremos suplicar, Señor, por mis hermanos de la tercera edad. Padre, que tú bendigas sus vidas en gran manera, Señor, que tú los fortalezcas. Bendito Dios, con estos fríos que ya empiezan, Señor, los cuales muchas veces empiezan a doler las articulaciones, los huesos, Señor, pero en esta tarde, Señor, suplicamos de tu misericordia, Señor, para que tú bendigas a mis hermanos de la tercera edad, para que tú los fortalezcas, Señor, y que seas tú, Señor, quitando toda dolencia de sus cuerpos, bendito mi Señor. Padre, también te queremos rogar por mi hermana que va a salir a Puebla, Señor, que tú bendigas su salir y que sea bendito su salir y sea bendito su regresar, Señor. Que en el medio en el que ella se vaya a ir, Señor, que tú seas tomando el control, Señor, del vehículo o transporte, Señor, donde vaya mi hermana, Señor, guárdala, Señor, bendice su vida, Señor, ponle gracias, Señor, con las personas que va a ir allá a Puebla, Señor, bendice su vida y fortalécela, Señor, a su familia, a sus hijos, Señor, guárdalos en el hueco de tu mano, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos das de estar aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor, como un siervo inútil, Señor, que te ruego, Señor, que tengas misericordia, Señor. Que unjas mis labios, Señor, con carbones encendidos, Padre. Que me permitas, Señor, abrir mi boca, Señor, y que seas tú, Señor, poniendo la palabra para la edificación de tu pueblo, Señor. Que ese es el propósito, Señor, y que tú seas honrado y glorificado, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta tarde, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, que tomes el control de mi vida, Señor. Para que no permitas, bendito mi Señor, que de mi boca salga una palabra que no sea de edificación, Señor, sino que sea para darte la gloria y la honra solamente a ti, Señor, que vives y reinas, Padre, porque tu palabra ciertamente es sumamente pura y limpia, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, del orden, a mis hermanos maestros, a mis hermanos pastores, Señor, a toda tu iglesia, Señor, derrama de tu bendición, Señor, en esta tarde. Si venimos cansados, Señor, o cargados, queremos descansar en tu presencia, Señor, porque solamente en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, una vez más. Señor, mi Dios, y desde tu pueblo, Señor, recibe toda la honra y toda la gloria, bendito mi Señor, porque solamente tú eres digno, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Si tomar asiento, por favor, hermanos. Pues sí, hermanos, yo desde hace tiempo atrás, hermanos, he querido agradecer al Señor y espero que me toleren tantito, hermanos, porque el Señor, hermanos, ha hecho grandes cosas en mi vida, hermanos. Muchas veces por los tiempos pues no me ha dado oportunidad, hermanos, pero en mi corazón, pues Dios conoce los corazones, hermanos, y estoy muy agradecido con el Señor porque ha tenido misericordia de mi vida, hermanos.
Y uno del cual yo veo y creo, hermanos, que el estar aquí, hermanos, es una gran responsabilidad, hermanos. Yo siempre lo he visto así porque es la palabra para el pueblo, hermanos. Y para yo pararme, hermanos, mi esposa conoce mi vida, cómo era antes yo, y pararme aquí y estar al frente de ustedes, hermanos, del pueblo del Señor comprado con su preciosa sangre, hermanos. Por mis propias fuerzas no lo lograría, hermanos, sinceramente. Veo y reconozco que la misericordia de Dios está en mi vida, hermanos. El pararme aquí y estar compartiendo de la palabra, o muchas veces el estar aquí, que el Señor me ha dado la oportunidad de estar coordinando, hermanos. Yo le doy muchas gracias a Dios porque yo veo que Dios hace grandes cosas, hermanos, con cada uno de nosotros. Yo soy una persona, pues que no soy muy fácil de hablar, hermanos, una persona tímida. Así les cuento rápidamente. Imagínense, yo empecé a hablar a los 5 años, de tan tímido que era. Entonces, yo le doy muchas gracias a Dios por su misericordia. Y así sucesivamente, hermanos, también dándole gracias a Dios porque Él ha sido bueno, hermanos, con nosotros, ha sido paciente, hermanos. Ya me ha permitido estar aquí, hermanos, reuniéndome con ustedes ya 10 años por su gracia y por su misericordia, hermanos. La gloria sea para el Señor solamente, hermanos. Y en ese caminar, hermanos, muchas veces, a lo mejor unos tienen más, otros tienen menos, pero Dios es bueno, hermanos. Con cada uno de sus hijos, Dios es misericordioso. Y yo recordando, hermanos, cuando yo entregué mi vida a Cristo, y a lo mejor ustedes han de recordar también, estábamos en nuestro primer amor, hermanos. Estábamos en nuestro primer amor, en el cual en todo momento quería estar yo reunido. En todo tiempo yo quería estar orando al Señor. En el trabajo, me salía del trabajo. ¿Para qué? Porque yo tenía ese primer amor en mi corazón. Había ese primer amor y en todo tiempo yo quería estar delante del Señor, hermanos, alimentándome de su palabra. Pero desafortunadamente, hermanos, las circunstancias que nos rodean, hermanos, los que nos rodean del diario vivir, hermanos, de los afanes, de tantas cosas, hermanos, de que se cumple la palabra, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermanos, de que nada más está esperando que uno se descuide, hermanos, que uno empiece a poner la mirada en otras cosas. Y él nada más está al acecho, hermanos. Pero Dios es bueno, hermanos. Dios es misericordioso y dice la palabra de Dios que mientras hay vida, hay esperanza, hermanos. Y el Señor, pues, el plan de Dios es que nadie se pierda, hermanos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y en ese del diario vivir, hermanos, desafortunadamente, tristemente, hermanos, empezamos a alejarnos de las cosas del Señor. Digo tristemente, hermanos, porque son tantas cosas, hermanos, muchos afanes que allá afuera hay, hermanos, y muchas de las veces nos empezamos a debilitar, nos empezamos a enfriar, hermanos, de ese primer amor empieza a menguar. Cuando empezábamos, hermanos, empezábamos a caminar. Pero llegó un momento en el que ya, a lo mejor yo me estanqué o nos estancamos, hermanos, en las cosas de Dios. Y en lugar de seguir adelante, tristemente, empezamos, hermanos, a flaquear, empezamos a debilitarnos espiritualmente. ¿Por qué, hermanos? Porque al principio nos estábamos alimentando de la palabra de Dios, que tiene todos los nutrientes para mi vida, hermanos. Y estábamos fortalecidos. Pero, como le digo, hermanos, como león anda nada más buscando a quien devorar, hermanos.
empiezan los dardos, empiezan esas situaciones, empiezan las pruebas, empiezan las circunstancias en el cual muchas veces nos empezamos a desviar la mirada, hermanos. Y estábamos por acá arriba espiritualmente, pero vamos flaqueando, nos vamos debilitando, hermanos. Y ya de rato, hermanos, muchas veces empezamos, hermano, empieza el cristiano muchas veces a debilitarse en gran manera, hermanos, cuando empezamos a dejar de congregarnos, hermanos. Por algo el Señor nos lo puso en su palabra, hermanos. No os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Por algo el Señor nos lo dejó aquí escrito, hermanos, porque es necesario que el Hijo de Dios, que el cristiano se reúna, hermanos, para alabar y glorificar a su Señor. Y muchas veces empieza así, hermanos, a dejar de congregarse, son como que señales, empezamos a dejar de orar, hermanos. La oración tan importante, hermanos, la oración en uno como un hijo de Dios, hermanos. La oración es primordial en la vida de un cristiano, hermanos. Es lo principal que debe de haber. Y es lo primero que empezamos a dejar de hacer, la oración, hermanos. No empezamos a menguar en la oración. Cuando en la oración tenemos esa comunión, esa intimidad con nuestro Señor, hermanos. Y luego, hermanos, también empezamos a dejar de alimentarnos de la palabra de Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado, dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermanos. Y son cosas, hermanos, en el cual uno empieza a debilitarse, hermanos, empieza como a enfermarse espiritualmente. Pero Dios, hermanos, en su misericordia es paciente, hermanos. Dios y cada uno de nosotros, hermanos, a título personal, sabemos cómo estamos delante de Dios. Yo sé, hermanos, y Dios sabe cómo está mi vida. Dios sabe, hermanos, cómo está mi oración. Dios sabe qué tanto yo me alimento fuera de aquí, en mi hogar, de su palabra, hermanos. Dios sabe mi andar allá afuera cómo es, si es agradándole a Él o agradando a mi carne, hermanos. Dios no puede ser burlado. Pero lo que sí Dios quiere, hermanos, es que cada uno de nosotros nos paremos en el camino y que nos pongamos, hermanos. La palabra tiene que ser primeramente para mí, hermanos, sinceramente. Dios primeramente tiene que hablar a uno, hermanos, para poder exponer su palabra. Y el plan de Dios, hermanos, es que, hermanos, a lo mejor van a decir, o he escuchado, hermanos, que dicen: no, pues es que siempre escucho lo mismo, que el Señor viene. Ya tengo 30 años platicando con un hermano hace días, y me dice: es que sí es cierto, hermano, yo tengo tantos años en el Evangelio, casi desde cuna, y escucho que el Señor viene. Y efectivamente, el Señor viene, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dice la palabra de Dios que nuestra redención está más cerca que cuando creímos, hermanos, hoy en día. Y el Señor viene, sí, hermanos, de eso estoy 100% convencido, que el Señor viene, hermanos. El detalle es este, hermanos, que si el Señor viene o me llama a cuentas, ¿cómo está mi vida delante del Señor, hermanos? ¿Cómo estoy yo delante del Señor? Yo como cabeza de hogar, ¿cómo estoy edificándome yo? ¿Cómo estoy edificando a mi familia, a mi esposa y a mis hijos? ¿Cómo yo como cabeza de hogar, hermanos? Es muy importante también eso, hermanos. ¿Cómo estoy instruyendo yo a mis hijos? ¿Cómo resuelvo las dudas de mi esposa, hermanos? Porque escrito está, hermanos, que la esposa tiene que preguntarle al varón sus dudas, hermanos. Y uno tiene que estar preparado para poder contestar las dudas. Pero si no me alimento de esto, si no tengo, esto dice que es sabiduría, hermanos, para nosotros. Dice que si la buscáramos como plata, la deseáramos como oro, hermanos. Pero, hermanos, como les decía, el amor de Dios, su misericordia es tan grande, hermanos, su paciencia, que el día de hoy nos dio un día más de vida, hermanos.
Y es motivo de agradecerle, Señor, gracias, Señor. Yo luego me ponía a analizar hace rato, precisamente, hermanos, de que muchas veces están aquí los hermanos compartiendo la palabra, y ya cuando termina el servicio y todo, nos juntamos algunos hermanos o con otro hermano y, oye, hermano, ¿cómo te pareció la palabra? No, hombre, hermano, estuvo muy bien, dice. Ya no sabía para dónde hacerme. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz y la palabra nos habla a todos, hermanos. Pero yo me ponía a analizar, bueno, si la palabra a mí me habló, como dicen, ay, me hacía para acá y me pegaba, me hacía para acá. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra nos está poniendo en evidencia cómo está mi vida delante del Señor. Pero ¿sabe qué es lo que yo me ponía a pensar? Que yo reconozco que estoy fallándole al Señor y saliendo de aquí se me olvida, tristemente. Yo aquí reconozco que la palabra estuvo padrísima, que el Señor nos habló fuerte, nos habló a nuestra vida, pero lo triste es que saliendo de aquí, nada más se quedó esto aquí en mi mente, y saliendo allá, vuelvo a ser la misma persona, hermanos. Y Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que la pongamos por obra su palabra. Que si el Señor me habló que no debo de fumar, que no debo de tomar, que mis ojos deben de mirar cosas rectas, no mirar a la mujer de mi prójimo, cosas así, y yo salgo de aquí al rato o mañana en mi trabajo, ¿sigue siendo lo mismo? Dice el Señor, no. Dice que la palabra cayó entre espinos, ¿verdad? O no había tierra, cayó en pedregales la palabra. Y el propósito de Dios es que, hermanos, que pongamos por obra la palabra del Señor, hermanos. Ciertamente los tiempos que se están viviendo y que se van a vivir, hermanos, van a estar complicados. Y es cuando tenemos que estar bien cimentados en las cosas de Dios. Es cuando tenemos que estar bien agarrados, hermanos. Ya no puedo estar yo, hermanos, ya no es tiempo de perder el tiempo. Ya no es tiempo, hermanos, de estar dormidos, como dicen Efesios, hermanos. Ya es tiempo de que los hijos de Dios, hermanos, consideremos, valoremos mucho ese precioso sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos. Es tiempo, hermanos, de que yo ya empiece a valorar el sacrificio de Cristo, hermanos. Yo ya no puedo seguir viviendo una vida a mi parecer. Yo ya no puedo seguir viviendo porque el enemigo, hermano, nos engaña de tal manera que al parecer mi caminar está bien delante de Dios, hermanos. Pero cuando yo voy a la palabra me dice todo lo contrario, que mi caminar está mal, hermanos. Y eso no puede ser así. Cuando yo voy a la palabra y el Señor me dice que la ira, que el enojo, que la gritería, que las enemistades, hermanos, el tomar, ahorita vamos a ver esos versículos, hermanos. Ya no puede ser mi vida así, hermanos. ¿Cómo está mi vida delante del Señor? Yo analizaba hace tiempo, ¿realmente yo represento un peligro para el enemigo, hermanos? Digo esto porque muchas veces cuando estamos en las cosas allá afuera, hermano, y no hay mucha diferencia entre mi vida y uno que no conoce al Señor, hermanos. ¿Ustedes creen que yo le voy a representar al enemigo algún peligro? ¿Ustedes creen que él se va a preocupar por mi vida? Si cuando, mira, me voy a poner a orar, no voy a durar ni 3 minutos, 5 minutos a lo mucho. Y ya fue toda mi oración. Voy a empezar a escudriñar la palabra, ya me quedé dormido. No, hermanos. Tenemos que ser esos hombres fieles al Señor, esos guerreros, hermanos, como habla en Timoteo. El que milita no se enreda en los negocios de allá afuera, hermanos, sino que es para agradar a su Señor. Y tenemos que estar bien fortalecidos cuando doblemos rodillas, hermanos, y clamemos por las almas que no conocen a Cristo, porque muchas almas se están perdiendo hoy en día, hermanos. ¿Y yo qué estoy haciendo?
Yo hablo por mi vida, hermanos. ¿Yo qué estoy haciendo? Cuando empecé a conocer las cosas del Señor, hermanos, yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá todavía vivía, ¿sabes qué, mamá? Me voy a ir a las naciones a predicar. Me voy a ir a predicar el evangelio. No sé, pero yo me voy a ir, voy a ser pastor, porque estaba en mi primer amor, hermanos. Pero tenemos que estar en nuestro primer amor, hermanos. Tenemos que permanecer en nuestro primer amor. Y hoy en día ya no quiero predicar. Ya no quiero compartir la palabra. ¿Por qué, hermanos? Tanta gente que se está suicidando, hermanos, se está quitando la vida. ¿Y yo qué estoy haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo delante del Señor? En la mañana nos hablaban, hermanos, algo parecido de esto. ¿Quién está dispuesto? Heme aquí, ¿quién está dispuesto? Muchas veces decimos, no, pues yo, pero no termina, hermanos, porque muchas veces es por pura emoción. Lo tenemos que hacer con amor, hermanos. Tenemos que tener ese amor a las almas. No podemos seguir así, hermanos. O no puedo seguir así, hermanos. A mí me gusta mucho ponerme yo como ejemplo. No. Miren, hermanos, si me acompañan por favor aquí en Efesios, hermanos, 5, por favor. Que el Señor sea exaltado y glorificado en esta tarde, hermanos. Efesios 5, del versículo 14 en adelante, hermanos. Amén. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dice. Fíjese lo que dice el 15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice el 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hermanos, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita que leíamos este versículo, el 18, en una ocasión, hay veces que en mi trabajo, hay veces que a veces entro, salgo y así ando, y en mi carro pues no traigo estéreo. Me pongo mi teléfono, mis audífonos y me gusta escuchar alabanzas o a veces busco predicaciones. Y ahorita me acordé de cómo es posible que ciertos predicadores permitan a la iglesia tomar 1, 2, 3 cervezas. No, hermanos, agarré y lo pagué y dije, no, ¿cómo puede ser posible, hermanos? Poca levadura leuda toda la masa, hermanos. Y eso no puede ser así, hermanos. En mi vida no puedo seguir tomando. No, hermanos. El alma que pecare, esa morirá, hermanos. Yo ya no puedo seguir fumando. Yo ya no puedo seguir mintiendo. Ya no, hermanos. Tiene que haber ese cambio en mi vida. Tiene que, si dicen Proverbios, no miréis el vino cuando resplandece en su copa su color. Dice el Señor, no lo miréis. Pues mucho menos el Señor dice que me lo tome, hermanos. Eso no, hermanos. Miren, hermanos, para seguir adelante, acompáñenme por favor aquí en Apocalipsis, hermanos, por favor. Apocalipsis capítulo 2, por favor, hermanos. Amén, hermanos.
Dice así, hermanos, en el capítulo 2 dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. 2, hermanos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportarlos a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El 4, hermanos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice el Señor: has dejado tu primer amor, David. Has dejado tu primer amor y te has vuelto a las cosas del mundo. Te has empezado a ensuciar esas vestiduras blancas que te puse. Luego dice el 5, esto me llamó mucho la atención, dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate, dice el Señor, arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Miren, hermanos, dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Recuerda, dice el Señor, estabas muerto sin Cristo, sin mí, alejado de la ciudadanía, alejado de las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué volvéis? ¿Por qué te enfriaste? ¿Por qué estás tibio? ¿Por qué desviaste la mirada del blanco perfecto? Dice el Señor. Dice: recuerda recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate, dice el Señor. Y mientras hay vida hay esperanza, hermanos. Yo sé cómo está mi condición, hermanos, y yo creo que cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestra condición delante de Dios, hermanos. Dice: arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto. Y tristemente, hermanos, tengo tantos años en el Evangelio y digo, no, como el siervo de la parábola que Jesús puso como ejemplo, dice que el Señor empezó, dijo: no, pues mi Señor va a tardar, y empezó a golpear a sus consiervos, hermanos, porque su Señor iba a tardar supuestamente. Muchas veces tengo 15 años, tengo 10 años, 8, 10, el año que tenga en el Evangelio, y escucho que el Señor viene y no viene, mientras me voy a las cosas, y no puede ser a las cosas del mundo, hermanos. Tenemos que estar en las cosas del Señor, hermanos, que realmente refleje yo en mi vida que soy un verdadero cristiano, que en mi trabajo realmente yo demuestre que soy un hijo de Dios, hermanos, que yo ya no participo. Hablando de participar, miren, hermanos, ya viene un tiempo complicado, hermanos, porque difícil, no, hermanos, en el cual el enemigo empieza a poner muchas tentaciones, que viene estas fechas de diciembre, hermanos, el 12 de diciembre, que en el trabajo que celebran a lo que la tradición de la Virgen María, que dicen según ellos. Viene el 24, que con los familiares y todo eso. Y ahí es cuando yo tengo que estar bien agarrado en las cosas de Dios. Tengo que estar bien cimentado, hermanos, para que lo que me digan no me mueva y no quiera quedar bien con ellos, hermanos. Yo tengo que quedar bien con mi Señor, porque es el que me va a dar la vida, hermanos. ¿De qué me sirve, con todo respeto, hermanos, quedar bien con el hombre, hermanos?
El hombre no me va a dar la vida eterna. Yo tengo que quedar bien con mi Señor, el que me compró con su preciosa sangre, hermanos. El que da la vida, hermanos. Yo tengo que quedar bien con el Señor, hermanos, para estar un día con el Señor allá en la Nueva Jerusalén, alabando y glorificando su nombre, hermanos. Tenemos que estar allá un día todos nosotros, hermanos, con el Señor. Que no nos quedemos, hermanos. Nosotros vamos de paso, hermanos. Allá donde nosotros pertenecemos es allá, hermanos, en la Nueva Jerusalén. Allá con nuestro Señor, donde va a decir: venid benditos de mi Padre. Que escuchemos eso: venid benditos de mi Padre. Estar en las bodas del Cordero, hermanos. Estar diciéndole: Señor, gracias, tú eres santo, tú eres digno, tú eres grande, tú eres poderoso. Y estar todos alabando y glorificando al que vive y reina por los siglos de los siglos, hermanos. Vale la pena seguir adelante, hermanos. Vale la pena desgastarnos, cansarnos, pero hermanos, pero seguir adelante del Señor, hermanos. El Señor nos da fuerzas, hermanos, para seguir adelante. Doblar rodillas: Señor, mira, Señor, yo ya no puedo. Te he fallado en esto, te he fallado en esto. Yo quiero estar un día contigo, pero si yo continúo así, no voy a estar contigo, Señor. Mira, Señor, me paro aquí, Señor, y veo mi vida. Soy falto delante de tu presencia, Señor. Tenme misericordia, Señor. Yo quiero estar ahí contigo un día. Yo creo que ese es el anhelo de todos nosotros: estar con el Señor un día y verlo cara a cara, hermanos. Por eso estamos aquí. Rogarle al Señor que reprenda al enemigo de nuestras vidas, hermanos, que nos fortalezca, que nos dé, que el Señor ponga en nuestros corazones esa hambre, ese amor a Él, hermanos. ¿De qué me sirve ganar el mundo y todas las riquezas, hermanos? De nada me va a servir, porque aquí me voy a quedar y me voy a ir al lago de fuego, hermanos. ¿Por qué? Porque me descuidé de mi vida. ¿Por qué? Porque me preocupé más por las cosas terrenales que por las cosas celestiales. Y el plan de Dios, hermanos, es que estemos un día con Él, hermanos, alabando a nuestro Señor. Hermanos, me acompañan aquí a Tesalonicenses, por favor, hermanos. Tesalonicenses. Tres, hermanos. Capítulo 3, versículo 3, hermanos. Primera de Tesalonicenses 3, capítulo 3, versículo 13, amén. Dice así: para que sean afirmados vuestros corazones, fíjense, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Irreprensibles, hermanos. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles, sin mancha, limpios en santidad, hermanos. Aquí continuamente nos hablan de la santidad, y es necesario, hermanos, porque nos hablan tanto, hermanos, de la santidad. Nos hablan tanto de que el alma que pecare morirá, y todo esto es cierto, hermanos, porque escrito está y la palabra es veraz. Pero es lo que yo muchas veces me pregunto: ¿y por qué no lo pongo yo por obra? Porque es algo, termina el servicio y me voy y mi vida sigue igual. ¿Por qué? Si el Señor está presto, hermanos. El Señor está presto a que yo doble rodilla y reconozca: Señor, tenme misericordia, Señor. Realmente yo no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello, no puedo. Y el Señor está atento, hermanos. Dice el Señor que no rechaza un corazón contrito y humillado, hermanos. Y miren aquí lo que dice a la vuelta. El 5:23, hermanos, de ahí mismo de Tesalonicenses, dice: y el mismo Dios de paz, amén, ¿ya lo tienen, hermanos? Perdón. Dice: y el mismo Dios de paz
os santifique por completo, dice. Fíjense, hermanos, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo sea guardado la venida de nuestro Señor Jesucristo, espíritu, alma y cuerpo, hermanos. Entonces, lo que muchas veces aquí, gracias a Dios, no se dice eso, hermanos, pero yo he escuchado en otras personas que dice que la salvación no se pierde. Yo tengo alguien muy allegado a mí que dice que la salvación no se pierde. Muchas veces los jóvenes, hablando de los jóvenes, que se van a las discos, a los antros y no pasa nada. No, sí pasa y mucho, hermanos, porque aquí está escrito, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tiene que ser guardado para el Señor, hermanos, irreprensible, porque el Señor viene por una iglesia limpia, pura, hermanos, sin mancha, una iglesia en la cual ha hecho su voluntad, no mi voluntad. Una iglesia que ha hecho la voluntad del Señor. Ese es el plan de Dios, hermanos, que estemos preparados, hermanos, porque el Señor viene, hermanos. Se escuchan tantas cosas en las noticias, tantas cosas de las noticias de esta persona que quedó electo allá en Estados Unidos. Se escuchan tantas cosas del pueblo de Israel y solamente Dios sabe, hermanos, qué es lo que se viene, hermanos. Pero yo le digo a mi esposa, mira, tenemos que estar preocupados por estar bien delante del Señor. Tenemos que preocuparnos por estar agradando al Señor, por andar haciendo su voluntad. Tenemos que preocuparnos en la oración, tener más comunión con el Señor, alimentarnos más de su palabra día con día. Yo me gusta platicar con mi esposa y decirle, no, mira, tenemos que esforzarnos más todavía. Tenemos que animarnos, no desmayar, sino seguir adelante, porque el final de la carrera nos espera una vida eterna, hermanos. Ya casi estamos concluyendo, hermanos. Si me acompañan aquí a Ezequiel, por favor. Ahí estoy en eso. Ezequiel 18, hermanos. Versículo 24, hermanos. Amén. Dice así: mas si el justo, fíjese, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, hace una pregunta: ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Mas si el justo, hermanos, por la gracia y misericordia de Dios, el Señor nos ha justificado, hermanos. Pero si yo, hermanos, si mi vida continúa como lo expresa aquí, hermanos, haciendo las obras del impío, si yo sigo haciendo esas obras, dice el Señor, ¿crees que vas a vivir? Dice, no, ciertamente morirás. Por eso dice el Señor, dice aquí adelantito, hermanos, en el desde el 29, hermanos, ahí mismo, dice,
si aún dijere la casa, bueno, no, el 30, perdón, el 30, hermanos, dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y hacéis un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Luego hace otra pregunta: ¿por qué moriréis, casa de Israel? Dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis, dice el Señor. Y como yo les venía comentando, hermanos, yo sé mi vida, yo sé cómo está delante del Señor. Gloria a Dios, si ustedes están delante del Señor, gloria a Dios, hermanos. Como les decía, la palabra es primeramente para mí, hermanos, para mí. El Señor conoce los corazones, Dios no puede ser burlado, hermanos. Pero el Señor aquí nos invita, dice, que meditemos, hermanos. Que meditemos cómo está mi caminar, cómo está mi andar, mi ver, mi hablar, mi oír, allá afuera, hermanos. Que yo reflexione en mi corazón y que ponga una balanza en mi vida. ¿Qué es lo que pesa más? ¿Las cosas de Dios o las cosas del mundo? Yo le comento eso a mi hijo: mira, Jesús, tú tienes que poner una balanza y tienes que ver qué es lo que pesa más en tu vida, si esto o esto. Y si pesa más esto, aguas, le digo, cuidado, hijo, le dije, porque eso no puede ser así. Tiene que pesar, en primer lugar tiene que ser Dios en tu vida. Y así tiene que ser, hermanos, en nuestras vidas. En primer lugar tiene que ser el Señor en nuestras vidas. No permitir que el enemigo siga metiendo zancadilla, hermanos, sino que el Señor lo reprenda, hermanos, y que sigamos el blanco perfecto, hermanos. Si ya decidimos tomar el arado, hermanos, no volteemos ni a diestra ni a siniestra, hermanos. Pongamos nuestra mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús, hermanos. Pongamos nuestra mirada, hermanos. Se me viene aquí a la mente así como el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando quiso todos sus bienes y se fue a malgastarlos. Con su padre tenía todo. Con su padre tenía todo y le pidió sus bienes y se fue y los malgastó. Y de repente vino una hambruna en aquella tierra. ¿Y cómo estaba su vida, hermanos? Mal, hermanos. Tenía hambre y deseaba alimentarse de las algarrobas de los animales. Pero la palabra dice que volvió en sí y que dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo? Yo puedo decir lo mismo, hermanos. Reflexionar y decir: ¿por qué estoy batallando? ¿Por qué estoy esto en mi vida? Sin las cosas del Señor, el Señor tiene todo. Y dice que esta persona fue y el padre lo vio de lejos y tuvo misericordia y hizo gran banquete, hizo fiesta y lo recibió. Y el Señor, hermanos, está dispuesto. El Señor está presto a que yo reconozca en mi vida y decirle: Señor, vengo a ti, Señor, tenme misericordia. Tenme misericordia porque me he descuidado, Señor. Me he deslizado de tus cosas, Señor. Y el Señor, hermanos, pues es misericordioso, es bueno. Y como le dijo a la mujer, dice: ni yo te condeno, dice, vete y no peques más, para que no te venga una cosa peor. Y el Señor, hermanos, el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, hermanos.
Y Dios quiere eso, hermanos. Dios quiere que yo en mi vida diga, Señor, ayúdame, tenme misericordia, porque yo quiero estar un día contigo. Yo no quiero estar por la eternidad en el lago de fuego. Yo quiero estar allá donde va a haber todo paz, va a ser gozo, alegría, hermanos. Estar con el Señor un día, hermanos. Esforcémonos, hermanos, estar con el Señor. Mira, hermanos, que el Señor reprenda al enemigo de nuestras vidas, hermanos, y peleamos la buena batalla. Peleamos la buena batalla, hermanos, que al final de la carrera nos espera la corona de vida, hermanos. Nos espera la corona de vida. Entonces vale la pena seguir adelante, seguir la carrera con paciencia, hermanos. Que si ya caí, pues me vuelvo a levantar, porque como encontrábamos la alabanza, ¿quién nos separará del amor de Dios? El amor es de Dios hacia nosotros, hermanos. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, nada, hermanos, porque el amor es de Dios. Hermanos, pues esto es lo que el Señor me dio, hermanos, y Dios los guarde y los bendiga, hermanos. ¿Se gustan pasar mis hermanos de alabanza, por favor?